Como dice Jorge, en algunas comunas fue tremenda, en otras muy poca. Carmen, sé que me quieres decir algo, pero te quiero sumar un tema que también fue discutido, y la figura del jefe de hogar. ¿Cuál es la idea de definir un jefe de hogar? Muchas personas siendo encuestadas decían, bueno, ¿por qué es importante tener ese dato? Ya, pero primero quiero continuar con lo que estaba señalando Cristian. Yo creo que todos los censos que se han hecho en la historia de Chile han sido criticados de la misma manera que se está criticando el del 2012 y ¿no? Todos, no conozco ninguno en que la opinión pública haya dicho efectivamente le apuntamos en esta oportunidad. Todos han sido criticados. Sin embargo, nosotros podemos señalar que Chile es uno de los países de América Latina, ¿no? y en general de Occidente, que tiene una organización censal decenal extraordinaria. Y si uno ve y mira en el largo tiempo los recuentos de población, se da cuenta que efectivamente dan una fotografía de lo que era el país en ese momento. Ahora, las fotografías pueden ser diáfanas, las fotografías a veces pueden ser tenues, pero mal que mal, una fotografía. Yo defiendo los censos y defiendo el censo del 2012 porque nos da la posibilidad de proyectar en el decenio lo que estaba ocurriendo. Para la investigación es sumamente relevante esa continuidad. Dicho eso, vuelvo al tema del jefe de hogar. Bueno, esa pregunta... por cierto, causa cierta discusión en algunos hogares, quién es el jefe de hogar y quién no, ¿no es cierto? Porque hoy día la cantidad de mujeres, por ejemplo, que son jefas de hogar, pero ahí no hay problema cuando ellas son solas. Claro. El tema es cuando es un matrimonio. Ambos trabajan, ambos aportan. Ambos trabajan, ambos aportan. Ambos sacan el buque adelante. Ambos sacan el buque. Pero conforme, ¿no es cierto?, nuestra tradición chilena es el hombre quien habla. Y mayoritariamente las mujeres permitimos que sea el dueño de casa, como se dice en el Chile tradicional, quien dé las respuestas. Creo que son pocos los hogares en que efectivamente, o porque el hombre no quiere hablar, pero siempre la mujer cede al varón esa posibilidad. Cristian Doña, ¿fue efectivamente así la experiencia que tuviste en Vitacura, por ejemplo? ¿El jefe de hogar era por lo general el hombre de la casa? Quiero ver dos cosas, digamos. Una, sí. No me tocó ninguna jefa de hogar. Me tocó una jefa de hogar mujer, pero una mujer sola. A mí al revés. Si no me equivoco, me tocó una sola. Ahora tampoco puedo decir mucho, el secreto estadístico en el censo. Excelente. Oye, pero paréntesis, te interrumpo, Cristian, porque Cristian Parker me sopla aquí a mi lado, ¿no? Lo tengo aquí, me sopla en mi oreja izquierda, que en Estación Central la realidad fue totalmente distinta. Fue al revés. En Vitacura, prácticamente todos menos uno, los jefes de hogar eran hombres. Ojo. Versus que en Estación Central era al inversa. Pero yo estuve estuve 11 hogares donde había pareja, hombre, mujer, y jefe de hogar, mujer. Y la mayoría, mujer, jefe de hogar. Me parece, o sea, sí, yo estoy totalmente de acuerdo que es una situación que ha ido cambiando. Ahora, pero bueno, es muy... Lo importante, claro... No es representativo. No es representativo. Ninguno de los dos casos. Ninguno de los dos casos, exacto. Lo que hay que pensar son varias cosas acá, en términos de cómo se elige el jefe de hogar y cómo los errores del censo del 2012 al final. Lo que hay que mostrar, lo que hay que tratar de explicar es... cuáles son los errores y cuáles son las posibilidades de un censo. Claro. A nosotros siempre se nos enseñó que el censo se contaba al 100% de la población. Y no hay ningún país del mundo que cuente el 100% de la población. Es imposible. No hay censos perfectos. No hay censos perfectos. ¿Ya? Entonces se pueden decir, no, porque el error en el censo del 2012 fue un 5%, perdón, un 9 y tanto por ciento, y en el del 2002 fue un 7%. Entonces, pero la diferencia está en cómo se distribuye el error. ¿Ya? O sea, es diferente si yo tengo un edificio de 10 pisos con 5 departamentos, tengo 50 viviendas, por ejemplo. Si yo tengo una casa del piso 2, una en el 7 y una en el 10 y una en el 15, así al azar, no hay problema el error. Si yo tengo todo un piso que me falta, ahí sí tengo un problema, porque no puedo imputar, que es el término técnico, ese piso de lo que conozco. Y eso fue lo que sucedió en 2012. Y eso es una de las cosas importantes de lo que pasó en el 2012. Que este error de 70 y tantos % en una comuna, en otro, no es posible imputarlo, eran sectores completos. Entonces no había cómo, había demasiado azar. Y ese es el problema. Pero gran cosa, bueno,
la pregunta de nacionalidad es una pregunta que no se hace en todos los censos, es una pregunta rara. De hecho, en términos de migración no es una buena pregunta. Uno no ocupa la pregunta de nacionalidad para medir migración, para nada. Entonces no es necesariamente una buena pregunta. La pregunta de discapacidad uno puede decir falta, pero si agregamos esa pregunta, fíjate, el censo, el formato que tiene Christian Parker, habría que agregar toda una hoja. Y el costo de agregar una hoja es gigante. El costo de agregar cada pregunta es gigante. Es una pregunta necesaria y debe estar en el 2022. Ahora, no debe faltar. Pero es que mucha gente en casa se preguntaba, esto es puro sentido común, ¿no? Si se paraliza todo el país, si salen miles de personas a la calle a censar, si se decreta un feriado nacional irrenunciable, ¿qué cuesta agregar las otras preguntas? Millones. Ya estamos ahí. Estamos en la ley de los grandes números. Cuesta millones, estamos en la ley de los grandes números. Hacemos un breve alto y discutimos de esto y más en Cultura Verdadera, capítulo especial.